Sí, doctora, no sé qué tengo. Creo que tengo la ciática, creo que tengo COVID y tengo algo que no sé qué sea, pero tengo algo más, lo estoy seguro. No es la edad, mano, es la edad. No, tiene algo que le está agravando todos los males y es una enfermedad peor que la septicemia, se llama infodemia. Uy, ese sí está feo. Vas a necesitar a un especialista, ¿eh? Pues el especialista yo creo que ya llegó. Vamos a... Ahí está tocando. Vamos a traer una experta en este mal que tienen, que es ni más ni menos que Daniela Pastrana. Daniela Pastrana. ¿Es aquí el consultorio médico del canal? Así es, por favor, pásele. Es el asilo del chamuco. Bueno, entonces llegué a un buen lugar. Porque Bienvenida a la vez, ¿no? Ay, qué ¿cómo gusto, estás? Qué gusto verte. diablitos, ¿Cómo no voy a parar? Diablitos, acá. Diablo con... Pásale. Además de mi generación, eso está muy bien. Tú vienes de diablo con cabello azul. Para ponerle el estilo, porque si no parece que vengo de uniforme. ¿Cuántos años quedamos que llevas de periodista? Yo 29, 29. Se puede decir que algo le sabes al tema. algo poquito hemos aprendido. Y aparentemente con este nuevo gobierno, que ya no tiene mucho de nuevo, ya son casi 4 años, pero sí cambiaron las cosas, ¿no? Dentro de lo que es el periodismo en México y las relaciones del periodismo con el poder y las relaciones del periodismo con sus lectores, con la gente. ¿Tú cómo has visto estos años? Han cambiado las cosas y también han cambiado las cosas porque surgió una cosa que a todos nos debe parecer ahora muy cotidiana, pero que hace 30 años no era nada cotidiana, que se llama Internet, ¿no? Y que eso ha modificado mucho el espectro del mediático acá y en todos lados, porque Internet permitió o permite que cada persona pueda ser un medio de comunicación. Y eso modifica todo, ¿no? Para bien y para mal. Para bien y para mal, o sea, tenemos desde muchas de las generaciones de información falsa que se reproducen en redes y todo eso, pero también para que las propias personas puedan fiscalizar el trabajo que hacemos los periodistas. Ya las conferencias que ahora son tan controvertidas, pues todas las vimos en 2006, de 2000 a 2006 en la Ciudad de México. Pero no teníamos posibilidades de verlas en vivo, no solo los que íbamos, claro. que lo que diga mi dedito, ¿y te acuerdas de que también se decían esas cosas? Bueno, pues ahora todos las vemos en vivo y entonces ahora se puede fiscalizar las preguntas de los periodistas, se puede hacer una serie de cosas que antes no. Y eso ha modificado muchísima relación. Ahora se nos olvida, porque ahora estamos... ya lo damos por hecho. Porque ahora ya es muy fácil, ahora ya enciendes tu teléfono y puedes ver cualquier cosa en YouTube, pero hace un ratito que estábamos en el maquillaje, estábamos hablando de estos programas que había de video éxitos y de no sé qué, que dice, solo tenías 2 opciones para ver rock, ¿no? Entonces, y no había más, y entonces me sentía súper revolucionaria porque oía, we're not gonna take, y mi mamá se asustaba horrible, ¿no? Pero era lo único. Ahora ya entiendes y ves cualquier cosa en YouTube, y eso modifica las relaciones. Lo que me estás diciendo es que es una profesión que está pasando por un momento de transformación profundo. O de transformación profunda, ¿no? Las dos cosas son ciertas. Es decir, la transformación se debe, entre otras cosas, a que hay un cambio en las formas, hay un cambio de gobierno, hay un cambio en la actitud que tiene el gobierno hacia los medios, y hay un cambio también en las plataformas y en la forma en la que la gente se comunica y se entera de las cosas. Pero aquí hay una cosa que me interesa, es decir, ¿qué tanto el gremio ha entendido estos cambios y qué tanto se ha ido acoplando a estas modificaciones? Pues yo creo que, a ver, ustedes díganme. No, bueno, yo hice la pregunta. ¿Te fijaste en el truco del reportero? No. Estás más acostumbrada a entrevistar que otra cosa. Por supuesto, y además, pues es que no es o sea, es evidente que no hay un entendimiento gremial, ni mucho menos de la industria mediática de lo que está pasando. Okay. O sea, lo que ha ocurrido en los últimos, no sé, incluso 15 años ha sido que cada vez que hay una crisis económica, a los que corren es a los reporteros, que eso es como si no es como si tú tienes un negocio de tortas y corres al tortero, o sea, al que genera la información. Sí. O sea,
porque se ha privilegiado otras cosas y mantener otras cosas dentro de los medios, porque no se ha entendido que la gente no está ya en una condición de aceptar que alguien te diga qué pensar, ¿no? La gente quiere participar y quiere poder decir, la estás regando en esto, y decírtelo y tener una respuesta. Y ese cambio, ningún medio que yo conozca, algunos quizá los más grandes, New York Times, eso han hecho algunos intentos de una relación distinta con las audiencias, pero en México ninguno. Pero te refieres a medios grandes. A los de la industria mediática. Medios claro. Corporativos. Esos no jamás se han enterado de lo que está pasando ni en el México ni en el mundo. O sea, no se están enterando de las nuevas dinámicas de información que hay. Y pues lo que estamos viendo pues es eso, mantienen la misma forma en la que siempre se hizo, o sea, en la que siempre se hizo el periodismo, y mantienen la misma forma de tratar de decirle a la gente qué pensar, y pues ahora pues lo que estamos viendo es un descrédito tremendo. Pues yo lo que estoy pensando es que esta idea de que de que hay una forma en la que siempre se ha hecho el periodismo también es históricamente incorrecto, porque el periodismo ha ido evolucionando con el tiempo. De hecho, el fenómeno de los reporteros es un fenómeno relativamente nuevo dentro del periodismo. Es un fenómeno que empieza a finales del siglo XIX, pues digo, no es... El periodismo tiene mucho más que un siglo de vida, ¿no? Y lo que sí estamos viendo es cómo toda esta... yo sí creo que se establecieron formas muy estrictas de hacer periodismo, se establecieron culturas de hacer periodismo. En México tenemos una cultura de hacer periodismo que era muy compleja, en la cual incluso se dieron fenómenos en los que los periodistas solían chantajear a los entrevistados para no publicar lo que no querían que se dijera, ¿no? Es el caso del vendedor de silencios, claro. Es el caso de es la razón de ser de los periodistas chayoteros, ¿no? Que recibían un dinero para publicar de acuerdo a los intereses del que daba el chayote, ¿no? Bueno, ¿eso está mal que haya entrado en crisis? No, para nada, al contrario. Pero además, yo tampoco creo que eso se haya eliminado ya. O sea, es que tenemos que salir de los medios nacionales, ir un poquito a ver qué pasa en los estados. Claro. Y en los estados esas prácticas, pues, pasaron a Facebook, pasaron a otras plataformas, pero sigue la misma práctica, o sea, sigue la misma relación. No es una cosa que se haya modificado totalmente. Nosotros tuvimos el periodismo va emparejado en los procesos políticos. Y nosotros tuvimos una época de apertura, que es la mejor, donde estuvimos en la jornada en los 90s. O sea, los 90s fue la mejor época para empezar a hacer periodismo, porque estábamos emparejados con todos los cambios que venía y que íbamos al nuevo primer mundo y lo que fuera, la apertura política, la apertura en la Ciudad de México y todo esto. Y el boomerang que se dio también ha impactado digamos, en los medios de comunicación, ¿no? Y en la forma de entender el periodismo. Pero, digamos, ese es el fenómeno nacional, digamos, pasamos a esa transición mediática a nivel nacional, pero en muchos estados esto se mantuvo como se mantuvo el PRI los siguientes 20 años. Bueno, pero es que eso es difícil cortarlo de golpe, si son usos y costumbres, y eso es difícil erradicarlo. Pero el hecho es que sí se está transformando eso, por lo menos en algunos de los grandes medios nacionales, ¿no? Es que es como ya se ve mal. Todo en México que se van, es tan desigual todo lo que sucede, ¿no? Lo acabas de decir muy bien, ¿no? A lo mejor en la Ciudad de México, en ciertos medios sí hay un cambio, sí hay una idea de entender qué es lo que está pasando, pero en otros lugares del país hay un atraso total, ¿no? Ve a Aguascalientes, y sigue habiendo ve a Hidalgo, ve a Nayarit y dime qué medios hay. Sigue habiendo el control político y económico de estos medios y siguen haciendo lo que quieren. Y los medios siguen siendo propiedad de políticos. Ve a Veracruz. Sí, claro. Yo creo que siguen siendo propiedad de grupos de interés y, por supuesto, de políticos. No, que en un minuto vamos a tener un corte, pero yo quiero preguntarte, precisamente, tienes un conocimiento tremendo de cómo se trabaja el periodismo y el negocio, que no es periodismo, que hacen muchos impostores en el interior de la República. Creo que es un tema muy delicado, que también a mí me gustaría platicar contigo. No, la gente les digo, Daniela Pastrana es una de las principales responsables de Periodistas de a Pie, un organismo que se dedica a la defensa de los periodistas en todo el país.
Y vaya que tienes conocimiento de lo que ha pasado. Y ahorita antes de irnos al corte, porque después quiero preguntarte sobre qué pasó durante la guerra del narco, la mal llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón con el periodismo. Porque creo que es un tema muy, muy delicado y muy fuerte. Y entonces, por eso, señores y señores, vamos al corte y ahorita vamos con ese tema. No se vayan. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos con Daniela Pastrana, una periodista de a pie, una gran periodista y que admiro mucho y que me ha cuidado mucho desde hace casi 12 años en situaciones delicadas. Pero bueno, antes de irnos al corte, le prometimos al público platicar sobre este tema, esta etapa tan espantosa en el país, con Felipe Calderón. Nos habíamos quedado así congelados, Sí, ¿verdad? Yo también quedé como en pánico con tu pregunta, o sea, así como que dices, no, esa no. Bueno, a ver, sí, yo lo digo, creo que cualquier crítica a esta administración y en general a lo que pasa ahorita en el país es válida y se tiene que dar, y es necesaria la crítica. Cuando ya no entro en coincidencia con nadie es cuando por criticar a ETA me ponen de ejemplo bueno a Felipe Calderón. Ahí ya empezamos a tener diferencias muy fuertes porque justamente lo que pasó, y ahí podemos hacer una infidencia de cuando yo conocí acá al joven. Alex Joven. Pues, fue una época justamente en la que nos estábamos asombrando y aterrorizando de lo que estaba pasando en el país en distintas regiones, porque por supuesto que ahora hay mucha violencia y ocurren cosas muy atroces como en una curva epidémica que no termina de parar, pero esos picos, lo que vimos en San Fernando, lo que vimos en Allende, lo que ocurría en Veracruz, que desde las instituciones digamos, policíacas, desde el poder, se instrumentaban las instrucciones para desaparecer personas, para torturar, para matar, policía con permiso para matar, o lo que pasaba en el norte, donde pues los centros penitenciarios eran los lugares a donde llegaban, o sea, salían en la noche para ir por las personas y regresarlas a torturarlas ahí, ¿no? O sea, es que eso es una cosa que no es lo que estamos viviendo y que en el tema del periodismo pues nos marcó terriblemente. No fue cuando empezó la violencia. La violencia que conocemos y que hemos estado viendo empezó en 2003 con los primeros periodistas desaparecidos y los primeros asesinatos. Pero el momento, digamos, pico, el cumbre, empezó 2008, 2009, 2011 cuando cubrimos estas caravanas de La Paz, de Sicilia y todo eso, y que empezamos a ver lo que era el terror, de verdad, el terror en el país, y que empezamos a tener nosotros, la red de periodistas de a pie no era una cosa para defender la libertad de expresión, era para capacitarnos en temas sociales y poder poner nuestros temas de pobreza en la agenda de los medios. Pero de pronto nos convertimos en la central de alertas. Sí. Y ahí, pues tú lo sabes, hicimos colectas, hicimos subastas de moneros, hicimos una serie de cosas pues para responder a una emergencia porque no había una organización gremial y los colegas nos hablaban a las 3 de la mañana, oye, estamos aquí todos juntos en Morelos porque a las 7 de la mañana van a matar a un compañero, ¿qué hacemos? Y pues corran por su vida, o sea, ¿qué hacen ahí encerrados en una casa? Sálganse, o pues a despertar a los de Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, que todavía no tenía la estructura que tiene, a buscar dónde, a Veracruz no sé cuántas veces fuimos. Muchas. Sí, las marchas que también nos decían, por ejemplo, en el primer aniversario de Regina Martínez, que solicitamos ir, que hicimos una caravana y que desde Gobernación nos hablaban permanentemente y nos decían, pero ¿quiénes van a ir? Porque eran los periodistas, un grupo de periodistas, ¿no? Y yo decía, no, pues ya tienen los nombres de Marcela y mío. Y el que va a tratar con los policías que nos van a cuidar. Y nos decían, pero ¿quiénes son los que forman el grupo de los 20 que van? Y yo decía, no lo necesitan saber, ¿no? O sea, vamos una caravana ahí a una marcha
Y ya la tercera vez que nos preguntaban, les decíamos, mire, dígale que vamos con Kapuczynski, con Rodolfo Walsh, con Truman Capote. Y entonces nos decían... Truman Capote, sí. le apuntaban Truman. No, sí, nos apuntaban. A ver, ¿me puede repetir? ¿Sí? No. Y decía, sí, de verdad, te lo juro. Y yo decía, porque vamos en el espíritu con ellos, ¿no? Y luego pues teníamos la suerte que al llegar allá, a Jalapa, pues estaba Villoro, pero pues porque Villoro estaba en el festival Me acuerdo muy bien. del libro, ¿no? Y entonces pues se juntaba y yo decía, la Comisión Internacional de Periodistas llegó a las Choapas de Veracruz y yo veía la foto de la portada y decía, pues esa es Marcela, esa es Jimena, esa soy yo soy la rumana, ¿no? Porque yo soy de la misión internacional. Pues éramos nosotros, o sea, era la red de periodistas de a pie haciendo lo que podía porque no entendíamos. Entonces, fue una época que a todas nos marcó, a todas las que estábamos ahí, a todos nos cruzó de muchas maneras. Yo que estaba dirigiendo en ese momento la red, pues subí 35 kilos, ¿no? 35 kilos. Yo me acuerdas que yo era más flaquita, ¿no? O sea, no era, de pronto, en 5 años, y me costó mi vida familiar, dejar a mi hija y todo eso, como a muchas que estábamos ahí. Entonces, cada vez que a mí me dicen, no, es que Felipe Calderón, dices, a ver... No. Ahí sí que entra el chamuco y ahí sí que no, yo no acepto que por criticar a este gobierno me pongan de ejemplo de bueno al gobierno de Felipe Calderón, que yo creo que hizo un daño terrible al país, terrible al periodismo. Pues ahí es donde se dispara la espiral de violencia que no ha cerrado, ¿no? No ha cerrado. Es curioso porque yo, tal vez estoy equivocado, pero yo sí siento que se está tratando de construir una narrativa según la cual... el hecho de que el presidente en las mañaneras hable de una prensa fifí, de alguna manera provoca el incremento, los asesinatos de periodistas en Veracruz y todo eso. Y yo entiendo que son fenómenos bien distintos. Totalmente. Sí lo son, ¿no? Totalmente. Sí, no tiene nada que ver. Desde mi perspectiva no tiene nada que ver. O sea, yo sí creo, yo creo que el presidente tiene razón cuando dice hay que tomar definiciones, ¿no? Porque es mucho más sano. Durante muchísimos años en todas las escuelas de periodismo nos dijeron que nosotros no debíamos tener una posición política, pero sí se aceptaba que los medios tuvieran una posición política, ¿no? Y si la jornada es de izquierda, y si Reforma es de derecha, y no sé qué, y que cómo te vienes de Reforma a la jornada, que te volviste comunista, o no sé qué cosa. Bueno, pero yo sí creo que se tiene que tener esa definición de decirle a la gente desde dónde estoy viendo yo la realidad. No es lo mismo si la estoy viendo desde Veracruz, que desde la Ciudad de México, que desde Polanco, que desde la Portales, ¿no? O sea, nunca es lo mismo. Pero creo que efectivamente él se equivoca cuando nos dice que tiene que ser solo liberales o conservadores, porque estamos en un mundo pluridiverso, ¿no? Ahorita, ya no nada más hay esas dos versiones, según yo. Pero de ahí a mezclar ese fenómeno con el fenómeno de la violencia hacia la prensa, hay un trecho, ¿no? O sea, hay un enorme trecho. O sea, el fenómeno de la violencia tiene muchas otras motivos que tienen que ver con causas estructurales, desde el sistema de justicia débil que tenemos en México desde hace mucho, la relación muy perversa que se construyó entre el PRI y los dueños de los medios de comunicación, la falta de organización gremial, una serie de cosas estructurales que vienen de mucho tiempo atrás y que a la hora que a Felipe Calderón se le ocurrió inventar su guerra para legitimarse, pues a los primeros que golpeó pues es al periodismo, que es quien tiene la información. Ese es un fenómeno muy distinto que no tiene nada que ver con la narrativa que tiene o que ha tenido este gobierno, que al final está sacudiendo pues muchas conciencias, no solo de periodistas, sino de muchas cosas, ¿no? Nos está poniendo todos los días enfrente del espejo de la desigualdad del país. Yo sí creo que sí hay un conflicto, el conflicto central es entre liberales y conservadores, pero bueno, a ver. Pues estamos llegando al final
Faltan 2 minutos. En televisión abierta. Nos vamos a seguir en el Plus de YouTube. Pero yo creo que se toca un punto que es bien importante, que son las mañaneras. Yo he visto desde que empezó este sexenio, y un poquito desde que empezó las mañaneras, cuando fue jefe de gobierno López Obrador, se habla de esto como un fenómeno de comunicación, creo que sí lo es, y se trata de analizar, pero yo creo que se pierde lo importante que es. Analizan o tratan de entender o no entender al presidente lo que hacen las mañaneras como si fuera algo que nació de la nada, que a él se le ocurrió hacer la conferencia y despotricar en contra de sus oponentes mágicamente. No ven qué es lo que ocasionó esto, y entonces no se puede entender la mañanera si no es dentro de un contexto de una campaña de los medios corporativos más poderosos en contra de este gobierno ahora y de la figura del observador como opositor, como candidato, como líder de la oposición. Yo creo que no se estudia eso, ¿no? Y se tiene que entender, o la única manera de entenderlo es en ese contexto. Pero yo creo que no se puede analizar lo que es una mañanera sin ver a qué responde este mecanismo de López Obrador, que es a enfrentarse a una campaña de los medios más poderosos de comunicación que lleva no solamente 4 años, sino décadas. Yo diría que es una campaña permanente y de descrédito. Exacto. ¿No? Es una cosa así cerrada, ¿no? Con un objetivo muy sin claro, fisuras, que es mellar la popularidad del López Obrador y en una de esas hasta desacreditarlo de tal manera que sea fácil incluso hasta derrotarlo, ¿no? Derrocarlo. Sí, llevar un proceso judicial, sacarlo. Y si algo ha impedido esto, es, yo creo que en buena medida, las mañaneras. ¿Tú cómo ves este fenómeno de las mañaneras y esta relación que se ha sucedido en este contexto? Tú has ido a muchas mañaneras, se han dicho muchas cosas de esta conferencia. ¿Cuáles son ciertas, cuáles no? ¿Cómo ves tú este ejercicio? Bueno, primero yo creo que es una campaña que no es, que hay que entenderlo, no es contra López Obrador, es contra cualquier intento de gobierno progresista en la región. Yo hace muy poquito vi en Twitter un hashtag que decía vergüenza nacional y dije, a ver ahora qué niños se comió el presidente, ¿no? Porque pues así es siempre algo así. Y no, estaban hablando de Chile y de Argentina. Y era el mismo discurso, que es el mismo que te ves en España. O sea, cualquier intento de intento de gobierno progresista o de un capitalismo menos salvaje como el que hemos tenido en los últimos 40 años en el mundo, tiene esa campaña muy fuerte, ¿no? Pero, déjame meter mi cuchara. Si tú ves, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina, donde la popularidad de Alberto Fernández ha bajado muchísimo. Te tengo un caso peor. En Perú. Pedro Castillo está en la popularidad de 16%. Ahí les ha funcionado muy bien y acá no les ha funcionado. Y yo creo que en buena medida es por las mañaneras. Sí, por supuesto. Y las mañaneras tienen que entenderse. El problema es que nos dijeron es una conferencia de prensa. Entonces al principio íbamos todos como a una conferencia de prensa, ¿no? Pensando como en ese esquema que tenemos todos entendido de una conferencia de prensa. Y no, es una herramienta de comunicación política y es una herramienta eficaz de comunicación política. Y cuando me dicen, o sea, porque han dicho, no, pues es censura. No, no es censura. Es propaganda, pues sí, y también es legítimo que haya una defensa de un proyecto, ¿no? Desde las tribunas que se tengan y desde las opciones que se tengan. El problema, y eso lo ha dicho en este diálogo circular y todo eso, es que se ha ido, creo que se ha ido perdiendo el efecto del inicio, porque al inicio sí había muchísimo más posibilidad de cuestionar temas importantes. Yo me acuerdo que le pregunté un par de veces del fracking y cosas así, y había esta posibilidad. El problema es que con el tiempo y frente a la decisión de muchos representantes de los medios corporativos de dejar de ir, ¿no? Pues esos espacios se cubren. Claro. ¿No? Y esos espacios se cubren. Y se cubren con lo que tenemos.
Porque tenemos una sociedad súper aspiracionista donde todos están esperando que vamos a ser todos Woodward y ¿cómo se llaman? Los del... sí, sí. Sí, entonces que vas a llegar todos a hacer esas preguntas. Y lo que vemos en las conferencias de la mañana y lo que veíamos en las conferencias de la tarde es que la mayoría de nuestro periodismo no es así por las mismas desigualdades que hay en el país, las mismas. Entonces, no todos tenemos el mismo acceso a las mismas formas de capacitación o a los mismos recursos para llegar a una conferencia. A mí me parece muy bueno que lo abra y me parece muy bueno que tenga la misma opción el de la radio comunitaria que el de, no sé, la Tierra Caliente, aunque a veces sea desesperante la pregunta que hacen. ¿No? Y así es, pero esa posibilidad de que cualquiera pueda tener un acceso, me parece una cosa digamos que de ahí adentro de lo mejor, que todos estamos ahí parejos. Hasta ahí era la parte buena. Ahora, el asunto es que en la medida en que la mayoría o una buena parte de quienes reiteradamente hacen estas preguntas o que tienen ese acceso, a lo mejor porque llegaban a las 2 de la mañana, yo una vez me desmayé ahí porque teníamos que llegar a las 4 de la mañana o cosas así, en esa medida, el espacio, por lo general, se ha ido ocupando por preguntas que a veces no tienen ningún sentido. Es cierto que usted se pone en una máquina para estar más joven, o no sé qué, o le hacen no sé qué, o sea, cosas que dices, ¿y eso cuál es el interés público? Obviamente. ¿No? Y eso es lo que al final, ¿no?, ha terminado, porque también del lado del gobierno, yo creo que después de 4 años, o casi 4 años, pues también hay a veces una reacción demasiado a la defensiva. ¿No? Y entonces no me explico por qué. No, pues sí, o sea, es entendible, pero al final el ejercicio que yo sí creo que tendríamos, que es una herramienta valiosa que tendríamos que cuidar todos, organizaciones, periodistas, ciudadanos, lo que me estás gobierno. diciendo es que extrañas que se hagan preguntas más sólidas desde el punto de vista periodístico, pero eso es un problema de la prensa que asiste, totalmente, ¿no? Y yo te voy a decir, tú dices, bueno, es que dejaron de asistir los grandes medios, los grandes periódicos. Yo creo que eso es un error de los grandes periódicos. Es una decisión que ellos tomaron. Parece ser que la decisión que está detrás de eso es hacer el vacío para que truene. Bueno, llevan pues años tratando de que desaparezca. De que desaparezca. Sí, a ver, pidiéndolo explícitamente ya. Sí. Dando conferencias para que la gente pida que desaparezca la mañanera, lo cual es increíble. Porque ya están entendiendo de qué va. No, claro, no. O hacen antimañaneras, ¿no? Como la senadora. Y no dura nada. No, pero es claro, lo que yo entiendo que ocurrió es que simplemente la mañanera le quitó a estos consorcios mediáticos el monopolio de la opinión. Aquí en México había monopolios de todo. En la era neoliberal se hicieron monopolios de todo. Había monopolios del teléfono, de teléfonos, del azúcar, de la masa, de la harina y de la opinión. Entonces, lo que hicieron las mañanas es quitarles ese monopolio a los grandes consorcios masivos de comunicación. Si una reacción de ellos es que salirse de ahí, pues están cometiendo un error muy serio, ¿no? Entonces, tú lo que pedirías es que fueran, lo que estás diciendo es que quisieras que hubiera preguntas mucho más periodísticas, mucho más sólidas. Claro. Y hay una cosa que yo sí veo, es decir, yo sí creo que existe la intención de reventarla, ¿no? Y de repente si te encuentras con gente que se agarra el micrófono ¿y a quién le está haciendo el juego esta gente finalmente? ¿No? No, bueno, mira, esa de reventar también ocurría en las de la tarde. Sí, o sea, claro. también había mucho esta intención de vamos, y había mucho, cuando la primera contagio de COVID y todo eso ahí era, nos contagiamos todos ahí, dejen de ir. Y pues a veces nos tocó, nosotros éramos el único medio en la tarde, claro, ¿no? Cierto. Porque era, no vayas, tú vas del vacío. Todo lo contrario. Sí, pobrecito, los sábados le tocaba a él todo el tiempo. Pero el asunto es que era eso, o sea, porque sí es un poco esa intención de hacer el vacío, de no funcionar. También por la idea de que se tiene que, pues de que no es una conferencia,
¿no? Además, hacer el vacío es para reventar el proceso. Pues es una tontería, porque al final lo que tienes es la visión del presidente permanentemente poniendo la agenda todos los días. O sea, estratégicamente a mí me parece un error, aún si eres oposición. Sí, claro. Hacerte a un lado, pues es dejar ahí el espacio para que ponga la agenda todos los días, ¿no? En política no hay vacíos, No, y en no hay. comunicación tampoco. Mucho menos, y mucho menos en esta época de Internet, y mucho menos si te despiertas temprano, Sí, claro. ¿no? O sea, el que primero habla es el que impone la agenda para todo el día. Y eso es lo que pasa permanentemente. Entonces, para mí es una estrategia equivocada de muchos De los medios de consorcios decir, masivos. no vamos a cubrirlo, porque entonces se cubre de otro modo. Sí. Pero al final eso termina demeritando también la posibilidad de la población de estar mejor informado, ¿no? De poder hacer preguntas incluso a los subsecretarios. Yo decía en las conferencias de la tarde, pues yo me chutaba ahí las 3 y decía, es mi maestría en políticas públicas. Tenía subsecretarios, podía preguntarles, eran muy didácticos y aprendía de economía y de cualquier otra cosa, ¿no? Pues, había quien decidía no ir. Bueno, pues decides no ir, pero también asume esas consecuencias. Pero sí creo que es una herramienta que tendríamos que cuidar más, porque la pregunta es, después de López Obrador, ¿cómo vamos a quedar? Porque López Obrador ya nos ha enseñado muchas veces que él se va, dice que se va a la chingada y se va a ir. O sea, se fue de Morena y vean cómo nos dejó, se fue el del PRD y vean cómo nos dejó. Entonces, Pero vamos, dice tenemos que se va que a construir. eternizar en el poder y que se va a reelegir. Y que No, se va a él imponer, ya que sabemos se- cómo es. O sea, él se va y no voltea. Y ese es el problema que tenemos, porque no se construye algo, y ahí les toca a los de la formación política y todo eso, porque no, ni me hay que digas. construir algo para los años después. A mí no me preocupa los 2 años que vienen, van a ser más duros porque, porque no han entendido y porque la campaña va a arreciar, ¿no? Sí. Pero el tema es después, ¿qué vamos a tener construido para sostener, bueno, una serie de cosas que se están modificando ahorita, pero que requieren tiempo para cuajar? Y eso es Por una supuesto. responsabilidad compartida. De todos, ¿eh? Tú hablas de la Compartida. responsabilidad de la formación política. Esa es una responsabilidad colectiva, ¿no? Y yo sí te quiero decir, la formación política toma tiempo. Conformar un cuadro, consolidar un cuadro, toma tiempo. Hay quien dice, ¿cómo no han consolidado cuadros si ya tienen 4 meses ahí? No, pues es que no está tan fácil, o 3 años. Toma años formar gente. Ahora, yo sí creo que se está consolidando una opinión pública distinta. Mira, en el siglo XIX hubo un pleito larguísimo por la opinión pública, un pleito complicadísimo por la opinión pública. Fue una guerra por la opinión pública, fue una guerra de narrativas. Y yo creo que esa guerra se está dando ahorita. Y claramente en la era neoliberal, quien ganó esa guerra batalla tras batalla fueron los grandes consorcios mediáticos que eran propiedad de gentes adineradísimas, ¿no? De gentes ultramillonarias. Y esto es lo que está cambiando en este proceso. Y cuando cambia ese proceso, las posibilidades para la sociedad cambian de manera importante. Esto es un proceso largo. Yo también lo creo, pero también creo que desde los distintos espacios de izquierda hay que tener una revisión de cómo ha sido, porque mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo era niña, porque mis bisabuelos y tatarabuelos, uno fue, no sé, carrancista y lo persiguió Obregón y no sé qué, entonces yo no entendía nada de por qué todos ellos se peleaban. Y un día, pues, mi abuela, muy sabia, me dijo, mira, hijita, tú y yo tenemos 2 enemigos, Victoriano Huerta y el América. Y a todos para acá, no te hagas bolas, ¿no? O sea, es de allá payasito, ¿no? Y luego le agregó Salinas, ya porque ya cuando era yo más grande. Y pues Tu abuela me cae bien. ya no llegó a conocer a Calderón, pero bueno, era ese asunto, ¿no? Entonces, sí hay estos procesos en la izquierda, que nuestra naturaleza es ser críticos, nuestra naturaleza es cuestionar, porque pues justo por eso es la izquierda, es la cortesía de, la crítica es la cortesía del filósofo, decía Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, pero al final termina siendo más crítico con otros intentos de izquierda y terminan más sacándose los ojos, picándose eso, y el que gana y el que avanza es la derecha, que siempre está como mucho más formadita en una sola forma de entender el mundo. Y es esta, y ya. El dinero. ¿No? Y entonces los huertas y todo eso siempre van avanzando, mientras los de acá, de pronto hay mucho desgaste en estar peleando, porque pues yo soy izquierda de zapatista y tú eres izquierda carrancista o lo que sea, o maderista, o tú eres izquierda lo que quieras, ¿no? Y eso nos ha pasado y eso sigue pasando. Y esa es una de las cosas que tendríamos que aprender a poder decir, pues
yo estoy el 90% de acuerdo con Hernández, pero pues ese cartón no me gusta y él no tiene por qué sentir que lo estoy atacando, ¿no? Qué mala onda. No, pues es que hay algunos que no, o sea, No, ¿para qué pero decimos también que tiene sí? derecho a defender su cartón. Y también tiene derecho a decir, pues este cartón sí, y a mí no me gusta ese reportaje que hiciste porque además te equivocaste, ¿no? En aquella vez la elección esa de Fox que yo decía, ay, va a perder Guanajuato y ganó Guanajuato de la forma más horrible del mundo, ¿verdad? Porque yo fui a Guanajuato y solo hablé con la gente que estaba convencida que Fox iba a perder en Guanajuato. Claro. Y ese es un error, ¿no? De eso ya lo aprendimos en las últimas veces. Porque si no gana Trump y no te enteras por qué, porque si no gana el plebiscito, el no, y no te enteras por qué. Entonces, solo hablas con los que tú quieres, que te digan lo que quieres, y termina siendo ese error y ganó esa vez horrible Guanajuato, ¿verdad? Una intermedia presidencial en 2003, yo creo. Y pues es válido que me diga, oye, la regaste y publicamos esto en El Chamuco, que no tenía nada de sentido porque ganó tremendamente, y que yo lo acepte diciendo, bueno, sí, ya la siguiente voy a ir a buscar también a los foxistas de Guanajuato, que debe haber ahí algunos, ¿no? Sí, algunos en el Bajío, pero pero sin que eso signifique necesariamente que nosotros tengamos que estar desgastándonos en pelearnos, porque pues la bronca está con el otro lado. ¿Ya? La bronca está con el América, diría mi abuela. Con Victoriano Huerta. El problema es que Victoriano Huerta sigue vivo, sigue activo y sigue fraguando golpes de Estado. Y sigue poniendo tweets. Por supuesto. Además, y hablando de estas nuevas lógicas, que algunos entienden, otros no tanto, otros de plano no están entendiendo nada, ¿cómo son las nuevas formas de hacer periodismo? Por ejemplo, con el financiamiento, ¿no? Si este gobierno, por ejemplo, ya cortó ciertos financiamientos, el gasto a ciertos medios, a otros no, ¿qué tienen que hacer ahora los medios para poder financiarse? ¿Cómo ves tú esta nueva relación? Por ejemplo, tú estás al frente de un medio, que también a mí me gustaría que después hablaras un poquito de este proyecto de Pie de Página. ¿Cómo se enfrentan a situaciones como estas? Bueno, la pregunta de los 60,000, pues con precarización, por eso me estoy desmayando en las conferencias, pues porque nos hemos empobrecido tremendamente quienes intentamos estar de este lado. Mira, ahí hay un par de cosas que creo que son muy importantes. En términos del periodismo, por ejemplo, yo creo que ustedes hacen un trabajo muy bueno. ¿Qué te tomas? ¿Qué quiere la señorita? No. Vamos, sin esta cosa de soy el periodista, como el tradicional en el esquema eso, han tenido aquí a personas que desde el gobierno pueden dar una explicación distinta y que no, o sea, que uno los ve y dice, bueno, pues son normales, o sea, normales. Hay unos que no son tan normales, ¿verdad? Pero bueno, hay unos que sí y que están haciendo un trabajo importante y que tienen esa posibilidad. Y eso tendría que ser, desde mi perspectiva, la función mucho de los medios públicos, ¿no? Que ese es para mí el gran problema del tema de Notimex y que estuviera todo este tiempo cerrado. Cuando dices, teníamos una pandemia donde había que combatir la desinformación, no, Notimex cerrado. Bueno, eso creo que es un problema. Entonces yo creo que hay una parte de medios públicos que tendría que estarse impulsando y que tendría que estarse entendiendo que no es, o sea, que es un derecho estar informados, o sea, tener información de calidad y tener información que no tenga estos sesgos desinformativos tan grandes que se generan desde la prensa corporativa. Y en el caso de los independientes, que es una cosa que, pues sí, o sea, la palabra es muy conflictiva, porque ¿qué es independiente? ¿No? ¿Cuándo vas a ser independiente? Nunca eres independiente, o sea, puedes ser independiente del gobierno, de la publicidad oficial, pero pues tienes que vivir de algún lado. La apuesta siempre es vivir de las audiencias, pero eso igual, la formación de audiencias críticas es lo mismo, te lleva 15 años, 20 años, y mientras Ese pues sería el ¿de qué ideal, come? que tus ¿no? propios lectores, al consumirte, te Que es un financiaran, poquito lo pues. que ocurre con algunos youtubers y la comercialización, pero fíjate, funciona muy bien con youtubers que tienen base en Estados Unidos. Claro. Porque ahí la financiación sí existe. Claro. Eso sí se puede financiar. Claro, pues tú ve a Meryl Streep diciendo apoyen al CPJ
y al día siguiente, bueno, a mí el administrador del CPJ me decía, nos íbamos de espaldas, ¿no? Porque al día siguiente las donaciones, después del discurso ese, pues eran maravillosas. Aquí dices, apoyan lo que sea, o sea, quien sea, y pues no, o sea, ay, Chairo, y no sé qué, ¿no? Le dicen a Demián Alcácer, o sea, es que la formación política, pues es justo, es una responsabilidad de todos. La formación de audiencias críticas cuesta trabajo y además en unas condiciones en un país que obviamente ni está, o sea, necesita tiempo para madurar, pero además necesita recursos, porque pues no te alcanza para pagar cosas y aparte paga los medios, ¿no? Hay que recuperar eso, pero mientras eso ocurre, ¿cómo te financias? Y yo le pregunté eso una vez al presidente, le dije, bueno, ¿cuál es su propuesta para el financiamiento? Porque yo entiendo que, publicidad oficial, está bien, no, porque además es muy difícil establecer criterios o lo que sea. Pero si a mí me dicen, ¿qué prefieres? ¿Que te financie Fundación Ford o que te financie el gobierno alemán a que te financie el gobierno de Veracruz o que te financie Monsanto o Coca-Cola? Porque ¿qué otras opciones aparte del financiamiento comercial? Pues dices, no, pues a lo mejor prefiero a la Fundación Ford, porque por lo menos está más ocupada en las crisis de Estados Unidos y de otros lados del mundo. No se va a meter en tu... No se meten en tu línea editorial, no todas. Bueno, algunos a lo mejor sí, pero eso ya depende también de los intereses que tenga cada organización, ¿no? Generalizar. Pero sí estableces compromisos con ellos y eso es lo que puede ser complicado. Pues no, más bien lo que haces es establecer compromisos contigo mismo. O sea, en el caso concreto de Mexicanos contra la Corrupción, por supuesto, pues que cuando dices, a mí me parece inmoral que pida financiamiento. Porque pues no lo necesitan. O sea, ¿por qué le tiene que financiar Ford o USA, lo que sea, a Mexicanos contra la Corrupción si este señor tiene suficiente dinero para financiarse lo que quiera? A mí me parece eso, justamente porque el dinero de la cooperación internacional no tendría que ser para eso. Pero eso no es el caso de todas las organizaciones, ni de todos los medios. Hay medios que son muy chiquititos, chapas paralelo, en donde los que lo crean ponen su dinero y tienen posibilidad de tener acceso a un pedacito de ese financiamiento enorme que existe en el mundo para ayudar a un montón de medios, ¿no? Open Society, que siempre nos dicen, a nosotros nos decían, ustedes están financiando las caravanas porque las cubren, porque además tienen recursos de Open Society. Ese es el señor Soros, estoy segura que no sabe que existimos. No sabe que existimos. No, él no. Pero él sí tiene una estructura que sí sabe. Pues sí, lo financia de todo. Sí, pero a ver, el tema que estás tocando es muy delicado. Ese es el tema más delicado de todo este proceso, ¿no? Porque yo sí estoy convencido que todas estas agencias, por supuesto que tienen una agenda. Y por supuesto que financian y patrocinan las cosas que ellos creen que o les sirven en el corto o les pueden servir en el mediano plazo. Entonces, por ejemplo, sirven o les pueden servir. Y el modelo de la democracia occidental. Sueltan el sueldo para que en un futuro les sirvan. Entonces, a mí estas cosas sí me preocupan. Pero y entiendo lo que tú me estás diciendo, cómo patrocinas todo esto. ¿no? O sea, porque dices, a ver, cómo nos ven. Y teníamos la discusión, tuvimos una discusión muy fuerte la primera vez que tuvimos algún financiamiento de Estados Unidos, ¿no? Muy fuerte, intensamente, fue en 2012 y era un taller de periodismo de investigación en línea, de donde después salieron muchos medios chiquitos, porque nuestra apuesta siempre ha sido fortalecer periodismo en los estados para que no tenga que estar saliendo. Y teníamos esa discusión muy, muy, muy fuerte, porque claro, hay una parte ideológica que dice no y cómo, ¿no? Pero yo sí creo, porque he estado ahí metida, que tienes muchas posibilidades de lidiar con eso sin comprometerte. Y te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una agenda permanente y constante del tema de minería, que está involucrado claramente el gobierno de Canadá. Hemos publicado una serie de cosas del gobierno de Canadá sistemáticamente. Y eso no ha evitado que tengamos financiamiento del Fondo de Canadá para iniciativas locales, para dar talleres de género. Y no ha impedido que yo vaya en una misión a Canadá a decirle, oiga, ¿cómo van a ustedes a controlar a sus empresas? ¿No? Sí. Porque sí hay la forma. El tema es cómo lo manejas tú.
y qué diversidad tienes. Si solo tienes una financiadora y solo es esa y solo tienes su agenda, pues entonces tienes problemas. Si tienes 25, como la Fundación Gabo, puedes tener Azura y no sé qué, pero pues la Fundación Gabo decide cuál. A nosotros en un momento se nos acercaron, ¿tú te acuerdas? Sí, se nos acercaron y dijimos sobre nuestro cadáver. Es decir, con la pena, nosotros hemos mantenido la revista El Chamuco durante años y la verdad es que la patrocinamos nosotros. Porque tienes sueldo de la jornada, pero cuando no lo tienes, incluso, ¿cómo le hacen los colegas? deja todo eso. Es decir, el trabajo... Es decir, trabajamos de gratis ahí durante un montón de tiempo. Sueldo de la jornada y otros lados. Es decir, no te preocupes. Sí, con nosotros. Me refiero a que tienes un sueldo fijo y entonces ahí es mucho más fácil. Hacerlo. Sí, podemos hacerlo. Que los pueden financiar. Los de Chiapas Paralelo pueden financiar, es la beca entre Proceso y la Universidad de Chiapas, donde trabajan Isaín y Ángeles, porque pues tienen ese sueldo, entonces pueden no cobrar nada y durante años estar financiando Chiapas Pero es un Paralelo. riesgo, es decir, tienes que aceptar que este periodismo está en ese conflicto. Claro, pero hay quienes no lo tienen, Sí, claro. ¿no? Porque justamente en los últimos 20 años, mira, cuando inició la red hace 15 años, la proporción era si éramos de cada 10 periodistas éramos 9 que estábamos en un medio y uno que era freelance. Y hasta hacíamos el trabajo, hicimos un taller que era cómo ser freelance y no morir en el intento. Bueno, ahora la relación es 9 freelance, que yo digo que es la forma elegante de decir estoy desempleado, y uno en un medio. Y eso ya creo que el único que quedaba era Nájar. Y salió en el recorte de BBC que echaron a 700 personas el año pasado. Y los que estaban en un medio, ¿en qué situación estaban en ese medio? Exacto. También? Sí. Entonces, como no es una cosa que se pueda hacer, sobre todo en el caso de la red, porque Pie Página es una cosa distinta porque está en Ciudad de México, pero en el caso de la red y los medios de la alianza, que son 14, que están en los estados y que están en estas condiciones precarizadas, bueno, en Veracruz, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces, Rodrigo? O sea, es él, y es él. Y él. Y Norma, que se tuvo que ir a trabajar a la Universidad de Veracruz porque no, o sea, porque como de qué viven, porque no cobraban, ¿no? Entonces, ¿con qué lo vives y con qué haces que salga la información que tiene que salir de Veracruz? Y así, con todos los medios en los estados, el tema del financiamiento, y eso es lo que yo le preguntaba, a ver, ¿cuál es la oferta o cuál es el plan que tiene el gobierno para que esa información de calidad que es necesaria en los estados se pueda garantizar? Y no tuvo respuesta, porque no hay una respuesta. O sea, porque también es una discusión que está en el mundo y que tampoco creas que en todo el mundo ya hay una respuesta. Hay una crisis, lo que estamos hablando, hay una crisis del gremio en general, a nivel global. Hay una crisis laboral. Hay una crisis laboral para empezar. Hay una crisis de los medios. De los medios, de los periodistas. Pero bueno, esto puede ir para seguir platicando contigo horas. Sí, entre con un tequila. Un mezcalito. Vámonos a platicar. Vamos a platicar. Pero Daniela Pastrana, muchísimas gracias por estar con nosotros, en verdad. Sabrosísima charla. No, al contrario, muchísimas gracias. Me siento súper feliz de estar aquí. Me uniforme, no fue a propósito, pero me uniformé. Me parece muy bien. Y pues ya saben, Chamuco cualquier cosa. honoraria. Todo lo que sea hablar de periodismo, que es el amor de mi vida. Sí, lo sé. 29 años, no con cualquier cosa uno aguanta 29 años, ¿no? Pues prométenos que vas a regresar. Sí. Pues cuando quieran. Venga, sale, vale. Bueno, pues, señores y señores, ya sabe que es un programa para compartir y no lo deje de hacer. Así que muchas gracias, nos vemos a la próxima y cuídese mucho. Ya sabe. Bye. Al Chamuco de agosto. Adiós. Bye.